Seguimos aquí en su programa Conclusiones. Hoy vamos a conversar de política, de economía, de todo lo que es la dinámica social en República Dominicana con un amigo, con un hermano, con Eglenín Morrison, que es presidente del partido Camino Nuevo, y en este momento le damos la bienvenida a nuestro programa. Qué gusto, de verdad que era necesario este reencuentro, porque la última vez que vine a este espacio, usted salió corriendo por la puerta de atrás. Parece ser que te olfateaste, que te iba a pedir el apoyo que siempre das para el partido, y tenía un par de meses entonces, hermano, que usted se había ausentado. La vicepresidenta me dijo, perdone, lo que usted sabe que es una persona que tiene muchos compromisos y demás. Lo más importante, ¿Por qué le apoya a usted? Es la vicepresidenta, ¿por qué que le apoya a usted? Que mi buena voluntad y mi apoyo hacia tu partido y hacia tu persona hace ya muchos años desde el momento que te conocí. Gracias, hermano. Pero no me respondió por qué la vicepresidenta le apoya y le tolera todo lo que ha sido su ausencia allá. Ella va a ser la próxima candidata a diputado del Distrito Nacional. Ah, yo me sumo, si es así. Y ganadora, si no la que más votos saque, la que va a quedar en segundo lugar. Que Dios le escuche, así va a ser, hermano. Glenín, la reforma fiscal en República Dominicana. Ah, pues tú fue friendo y comiendo de una vez. Ha generado una serie de protestas, de reclamos, de rectificación, si se podría decir, del gobierno, porque ya ha dicho públicamente a través del propio presidente Luis Abinader y de los voceros autorizados que van a escuchar a diferentes sectores que originalmente decían que no fueron escuchados. En tu opinión, como presidente de un partido aliado al PRM, observamos que la mayoría de los altos dirigentes de ese partido y la mayoría de los dirigentes principales de las organizaciones aliadas al PRM no han dado una declaración pública formal. En el caso de Camino Nuevo, ¿cuál es la posición de tu organización en esta reforma fiscal y cuáles son las bondades o desventajas que tú observas en este proyecto que se está conociendo en la Cámara de Diputados? Alberto, hay varias aristas en tu introducción y yo puedo decirte que dos de ellas tienen que ver con el tema de gobernabilidad y el tema de concertación. Vemos bien que el señor presidente de la República haya abierto esa escuela, si se quiere, de escucha ciudadana, que es un ejercicio importante. Recordarle a la ciudadanía que no se está dando la discusión desde el gobierno central, sino en el escenario que es el adecuado, que es el Congreso Nacional. Estuve viendo varias participaciones de ese proceso de vistas públicas y puedo decirte que da mucha pena que veo presente el populismo en muchas de las personas que están ahí opinando de algo que tiene su génesis, Alberto, en la ley 1-12. Yo creo que es importante que tu audiencia sepa que hay una ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Esa ley, ¿qué decía? La ley invitaba a 3 pactos, un pacto educativo, un pacto eléctrico y un pacto fiscal. Y bueno que la gente, aunque escucha la nomenclatura de 1-12, sepa que desde el año 2012 se tiene concertado con las fuerzas políticas y desde esa época había una agenda para crear las condiciones de que las cuentas fiscales de la economía dominicana y del gobierno estuvieran en orden, para poder reducir un componente que se llama el déficit y otro déficit que es el déficit cuasi fiscal del Banco Central. La proyección de esa ley indicaba que para esta fecha debería de haber una presión fiscal de un 21%. Y la presión fiscal es de un 18% hoy en República Dominicana. Dígase que cuando vemos el presupuesto, cuando observamos las recaudaciones del Estado, aquí hoy en día se requeriría un 3% del Producto Interno Bruto, hablamos más o menos de 290.000 millones de pesos para completar el presupuesto de un año. La proyección que hace el gobierno en su propuesta de modernización fiscal es de, oye este dato, 122.000 millones de pesos, sí, un 1.5. Dígase que es un proyecto, en términos de su proyección de recaudación, modesto, porque sería la mitad de lo que se requiere. Pero lo que se critica es que
involucra el incremento de productos esenciales de la canasta básica hasta carne de cerdo, el pescado, la carne de res y otros rubros que diariamente el pueblo dominicano, inclusive el agua que consumimos todos en los hogares, también va a ser aumentada. Entonces hay puntos que yo creo, Eglenín, que tiene una justeza social que se revise eso. Yo creo que hay una confusión. Hay una confusión porque cuando uno analiza el proyecto de manera holística, 360, y yo debo de ser responsable frente a la comunidad que te sigue, porque ahorita pasan 10 años y Dios y la vida me colocan en el mismo trayecto del sol, como dijo una vez el poeta Pedro Mil. Y de repente la gente en la huella digital que deja este programa en YouTube se encuentra que 10 años antes, haciendo un ejercicio de proyección, un joven, Eglenín Morrison, presidente de un partido, El Camino Nuevo, se puso a decir irresponsabilidades. Oigan esto, señores. El gobierno en ese proyecto de modernización fiscal decidió quitar incentivos. Incentivos, por ejemplo, en el sector turístico, que es un sector que está pujante, 10 millones de visitantes. Incentivo de una ley Confotur que era de 10 años y van 20. Dígase que la pregunta, ¿quiénes se han beneficiado de eso? Los más ricos. Sí. Porque no hubo en ese periodo de tiempo de 10 años calidad de sueldos en los colaboradores de esa industria. Voy entonces al componente de los productos que usted señala. En ese proyecto de modernización fiscal, la canasta básica, a excepción, la bandera nacional, a excepción de la habichuela, que entiendo que debería de ajustarse, claro, que la dejaron fuera, ¿verdad? Correctamente, está cubierto lo que de manera estadística consumen la gran mayoría de los más pobres. 2, en el sector público se ordenó en ese proyecto un aumento del que gana 10,000 pesos, gane 15. Dígase que eso va a presionar un aumento para el sector privado también de los sueldos y salarios de las personas. 3, la tarjeta Aliméntate, como parte del programa condicionado que lleva a cabo el gobierno, porque hay un mapa de la pobreza donde se identificó hace años aquí, no es nuevo, es un proyecto que comenzó en el año 2003 del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, con unas transferencias condicionadas a las madres que llevaran a sus hijos a la escuela, recibían una ayuda, la tarjeta Solidaridad, que hoy se llama Supérate. De esa tarjeta se aumentó en el primer cuatrenio del presidente. No soy vocero del presidente, no soy miembro del PRM, aclaro un punto, no tuvimos alianza con el PRM, endosamos a un líder de transición de la valía del presidente Luis Abinader, porque nosotros como partido, al final del proceso electoral, logramos vía una sentencia que se aprobara el partido Camino Nuevo y faltando un mes para las elecciones visité al señor presidente después de que la Asamblea Constitutiva del partido ordenara que respaldáramos a un hombre que tiene una visión de país y que quería dejar un legado. ¿Qué pasó entonces con esa tarjeta que se duplicó en su primer cuatrenio? Sí. Y ahora, en función de los cálculos actuariales del equipo económico del gobierno, se le está haciendo un aumento adicional de 350 pesos, que es la proyección del aumento que en ese nicho de los más necesitados tendría el impacto el tema Lo de van la a llevar reforma. hasta un tope de 2,000 pesos. Así es. Dígase que hace 4 años era 600 y pico y ya el presidente consciente de las debilidades de ese nicho. Sí. Ahora bien, Alberto, ¿tú sabes qué? Yo no estoy de acuerdo que sea eterno el tema de la tarjetita esa, porque es un freezer de pobres. Hay que crear un modelo económico que genere emprendimiento, que cree un modelo que sea no dependiente del Estado. Que genere empleo, Correctamente. que fomente la educación, la formación técnico-profesional. Y en esa Que visión se ha iniciado una campaña, proyectos, iniciativas amplias en este gobierno, se podría decir que es así, pero todavía está muy limitado en la cantidad de jóvenes que están en el renglón ni trabaja ni estudia. lo comparto 100% contigo. Entonces, decirle a la gente, es irresponsable por parte de una clase política, la de la oposición, y es irresponsable de parte del sector empresarial, que lo que pasa es que le están pisando los callos de sus intereses, un sector empresarial que, oigan este dato, el impuesto sobre la renta corporativo. ¿Tú sabes de cuánto es la evasión del impuesto sobre la renta corporativo? ¿Usted sabe lo que eso significa, usted que nos está viendo? Que el sector empresarial de este país declara pérdidas ocultando las ganancias. Sí. Y se roban un 40% de lo que tenían que pagar. ¿Y Oiga, por usted qué- está escuchando y el por monto. qué la Dirección General de Impuestos Internos
que tiene colaboración permanente con organismos internacionales y ha demostrado capacidad de recaudar, pero tiene esa falencia de que los sectores económicos productivos grandes de este país tradicionalmente son evasores de impuestos. ¿Por qué no se focaliza el Estado Dominicano en ese 50-40% que dicen los especialistas que se evaden, llevarlo gradualmente en 4 años a un 20 o un 25%, Glenín? Y puede ser más. Inclusive el economista Andy Daguarre, que de verdad es una persona muy preparada, doctor en economía, un tipo que ha participado en múltiples reformas, en estos últimos días, viendo la televisión, señala que para atacar esa evasión de parte del sector empresarial, él propone un 3% de lo que son las ventas que se le cobre a todos. Y dice él, si usted vendió $1 millón, el 3% de eso, dígase que no vamos a esperar que usted reporte si ganó o perdió. Si usted perdió, problema suyo. Luce fuerte su expresión, pero él sabe lo que está diciendo porque detrás hay un mecanismo contable. Entonces, vi 2 días después de esa declaración que el señor director de la DGI dijo que el Estado va a poner todas sus garras para caerle atrás al tema de la evasión. No obstante, que yo soy de los que propongo, una ley que penalice como un hecho criminal a aquel que se roba el dinero público y que evada los impuestos. Sí. Porque hay otro impuesto que es un 60%, que es el impuesto sobre la renta personal. ¿Por qué tradicionalmente ningún partido en la oposición y ya en el gobierno ha atacado, como tú dices, técnicamente, como un profesional de la economía, la evasión de impuestos en la República Dominicana? Es un cáncer. ¿Por qué eso no se ha eliminado con el tiempo? Porque no es esta administración, Glenín. Claro. Es tradicional. Eso que se menciona, la evasión. ¿Qué ha pasado ahí? Mira, ha faltado autoridad moral, ha faltado el hecho de que la política no dependa tanto del sector privado, porque no podemos olvidar que muchos de esos proyectos presidenciales llegan a ese lugar, al Ejecutivo, al Congreso, de aportes del sector privado. Entonces se da un componente de complicidad. Okay. También hay una parte técnica, que como hay una cultura de evasión... Muy pocos políticos hablan así. Lo que pasa es que una realidad que no se dice casi públicamente. Tú sabes algo, Alberto, yo estoy haciendo un ejercicio de hablarle al futuro y no al presente, contigo aquí y en estos días. Y hablarle, conversando entre tú y yo y el público. Claro, y hablarle al futuro significa hablarle, por ejemplo, a mi nieto Ezequiel, que tiene 11 meses, para que cuando pase el tiempo y Ezequiel entra a YouTube a ver las entrevistas de su abuelo, y ya yo esté viejito, a Ezequiel no le digan que su abuelo fue un charlatán político que una vez vino aquí a hablar con Alberto Quiñones, un hombre excepcional, un periodista con credibilidad, y se puso a hablarle mentira al país en una coyuntura como esta. Gracias, siempre el respeto a una gente como tú, que tiene una trayectoria de verdad inmaculada. Que yo creo que hay que ser serio y responsable. No podemos nosotros repetir los errores del pasado. La nueva política, y este es un partido donde aquí no hay un exdiputado, un exregidor, un exsenador, un exministro. Aquí lo que hay es un grupo de hombres y mujeres que nosotros somos un club de decepcionados de la política, que un grupo de políticos a cada uno de nosotros en particular, en algún momento le acompañamos a su causa y llegó él, no desarrolló a ninguno de nosotros, no nos cogió el teléfono, más nunca nos respondió un WhatsApp. Lo mismo que le ha pasado a usted. Nosotros entonces somos una especie de arca de Noé, donde estamos haciendo un llamado a toda la sociedad dominicana que participemos en la política, pero sin mentirle a la gente. Sí. Hace falta la reforma, respaldamos al presidente, yo tengo que ser responsable, va a haber un periodo de 3 meses de inflación, de un pequeño impacto, oiga esto, de un pequeño impacto porque la inflación es en esencia un fenómeno monetario. Dígase que del otro lado el Banco Central de la República Dominicana tomará las medidas para mitigar el impacto. Y por último, en las últimas 10 reformas que se han hecho fiscales, después de ese periodo viene una fase de ajuste, porque el Estado está buscando esos recursos. ¿Para qué? Para invertir en obra e infraestructura, en el sector salud. Genera entonces una dinámica que se dará un aumento de precios, pero vamos a poder después tener un aumento de salarios. Lenín, escuchándote a ti, observamos que muy pocos funcionarios del gobierno hablan con esa claridad, tanto técnica como política, y también sabemos que tú fuiste una de las personas, de los dirigentes, a través de tu organización, que contribuyó de una u otra forma
a lo que es el triunfo de Luis Abinader. Así es. Actualmente, ¿cuál es la posición de Camino Nuevo en relación a todo lo que es el gobierno y si se le ha tomado en cuenta a ustedes para ocupar una posición en el Estado, como es tradicional, a las personas que contribuyen a una causa, darle la oportunidad de que ese partido, esa visión de modernidad y de progreso, la aplique a través de una dependencia? ¿Ustedes han sido llamados para ocupar alguna posición? Mira, yo tengo mucha tranquilidad y mucha paz, porque cuando endosamos al presidente de la República, lo que yo le llevé fue el libro Repensando el Estado Dominicano, una visión de país, una obra de la cual soy el autor, que es un ejercicio no solamente intelectual, técnico, de diagnóstico de los problemas del país, sino de una serie de objetivos específicos, actividades y tareas que requiere un plan de gobierno. Es un libro que recoge el sentimiento de todo el país después de nosotros visitar hasta ese momento en 4 ocasiones las 32 provincias y en una ocasión los 158 municipios, preguntándole a la gente, entrevistándome en 4 años con 1.600 dominicanos que me indicaban cómo ellos ponderaban el rol del Estado en sus realidades, en sus pequeñas comunidades, en su metro cuadrado. En esa visita que le hice al presidente, nosotros no le pusimos como condicionamiento un decreto, porque nosotros tenemos una organización que tiene una visión independiente, queremos participar de la política para generar en el 2028 una opción que la gente pueda ponderar, capacitar como en efecto estamos haciendo con miles de líderes del partido, que hoy somos 10.000 los caminantes, que es el gentilicio, un proyecto de formación de una escuela política, que están ausentes de los partidos tradicionales. Y con ello, con esa militancia y con esos caminantes, que ellos puedan ser regidores, diputados, alcaldes. Estamos aquí disponibles si el presidente entiende que tenemos algún tipo de condición para poder ejercer alguna función pública. Pero lo que da vergüenza es que los que están hoy en día, desde hace 4 años, siendo funcionarios, beneficiándose, muchos de ellos, y tirándose fotos para Instagram, no han salido a defender al señor presidente, y mucho menos los 21 partidos aliados al PRM, que nosotros no lo fuimos, en 31 programas, que este es el número 31 que he visitado, no me he encontrado con ningún presidente de esos partidos que parece que estaban buscando dádivas. Esa es la práctica del pasado que nosotros responsablemente no compartimos. Sí, Englenín, cambiando un poco, pero ya dentro de lo que es las reformas que ha presentado el Poder Ejecutivo, por primera vez un partido en el gobierno se enfrasca en reformas tan trascendentes en lo que es las elecciones nacionales, el sistema judicial, el sistema o código laboral. ¿Te parece bien que una administración con gobierno abra 4 frentes a la vez en una situación que abarca tantos sectores neurálgicos del país? Lo primero es que hay una deuda social acumulada inmensa en la República Dominicana. Hay una situación que muchos políticos van al Estado pensando en las próximas elecciones, pero un estadista piensa en las próximas generaciones. El presidente Luis Abinader es un estadista. Nosotros inclusive, aunque no somos del PRM, le llamamos al presidente Luis Abinader el nuevo camino. ¿Por qué? Porque no es normal que un político que acumula poder decide desprenderse y despojarse del poder, tratando de que la selección, por ejemplo, de la procuradora o el procurador general de la República se dé en el escenario de una terna del Consejo Nacional de la Magistratura. Cuando un plumazo de un decreto pudo designar a un Jan Alain, el presidente designa a doña Miriam y un equipo que no son de un partido político, sino doña Miriam, que es una persona que tiene una larga trayectoria que la gente respeta. Pero lo otro, un presidente que decide ponerle una cláusula pétrea, ¿al qué? Al fantasma de la reelección indefinida, al caudillismo dominicano, al modelo que lamentablemente le ha hecho mucho daño a la democracia. Y él mismo le pone un transitorio para que no exista ninguna duda, que aplica para él mismo, que él nunca jamás, ni ahora ni nunca jamás. Lo que nosotros vimos en el año 2020 fue el intento de cercenar la democracia y una pérdida grave de soberanía cuando tuvo que recibir una llamada el presidente de turno, Danilo Medina Sánchez, para que no tocara de nuevo la Constitución.
Nosotros entendemos que esta ola de reforma es de aquel que deja una impronta, que quiere convertirse en un líder de transición y que le abre la puerta a la renovación de la esperanza para que proyectos como el nuestro o jóvenes dentro de mi generación podamos nosotros cursar dentro de la democracia una visión distinta hacia el 2028. Por último, la unificación de las elecciones, Sí. es bueno explicarle a tu público Brevemente, que sí. va a estar vinculada hacia el año 2032, lo que significa entonces que tendremos nosotros que desarrollar la cultura del voto electrónico, porque sería una boleta física excesivamente grande. Eso del voto electrónico, Lenín, particularmente yo coincido contigo. En otros países, con mucho más avance en las instituciones, ha funcionado. Aquí, por negligencia, por conspiración, como tú lo quieras llamar, se boicoteó lo que es el voto electrónico. Camino Nuevo va a poner énfasis en estos 4 años que faltan para el 2028, de que dentro de esa reforma vuelva a instaurarse lo que es el voto electrónico en República Dominicana. Y la suerte, recuerda Alberto, que es en el 2032 que se van a unificar las elecciones. Se aprobó en la modificación constitucional, pero en el 28 seguimos con elecciones separadas. Esos son detalles Es un detalle el pueblo que tiene que manejar. Claro, para que exista un tiempo de educación, sobre todo de reducir el analfabetismo digital, de que podamos tener nosotros una ciudadanía que pueda ir hacia el 2032 a votar de manera electrónica y que generemos la confianza, porque no es el pueblo el culpable de a veces la resistencia, es que aquí hubo un blackout de la democracia y se suspendieron unas Como un elecciones apagón. y no hubo nadie responsable, no hay un preso ni un investigado, o sea, hemos sido en exceso tolerantes con una clase política, que hay un grupo que agotó su turno al bate y quiere venir hoy de oportunista a hablar de un tema de la reforma cuando ellos mismos hicieron su paquete fiscal y pudieron tener los recursos para acometer una serie de obras. Aquí lo que tiene que hacer la ciudadanía es estar veedores todos, y me incluyo. O sea, apoyo la reforma, pero tenemos que estar pendientes hacia dónde se van esos recursos, porque no queremos que se los robe un político. Y como no hay vacas sagradas en el gobierno del presidente Luis Abinader, y con una justicia cada vez más independiente, el que meta la mano, que pague su precio. Bien, en este tramo final de esta importante entrevista, yo la catalogo así. Gracias, hermano. Por tus pronunciamientos tan didácticos. Se avecinan luchas internas en los partidos políticos por candidaturas presidenciales. En Camino Nuevo se proyecta presentar lo que es un líder presidencial, o ustedes van a seguir con un camino de alianzas para presentar un candidato que no sea de su partido, en este caso posiblemente del partido de gobierno? Nosotros no hicimos un partido político con el objetivo de endosarle a los partidos del sistema. Por eso nosotros apoyamos al presidente Luis Abinader de manera personal. No tuvimos alianzas. Las alianzas no es que son malas, porque pueden ser alianzas en el nivel municipal. Hay una confusión, todo el mundo ¿Sí? piensa que ustedes fueron aliados. No, porque nosotros ni siquiera existimos en la boleta de esas elecciones. Entonces, ir aliado al PRM era tener una casilla que saliera el logo bien bonito de Camino No hubo Nuevo tiempo y el rostro. de salir en la boleta. Es bueno impresa. recordar que nosotros tuvimos que pasar 10 meses en los tribunales de la República, fuimos al Tribunal Superior Electoral, logramos ahí una victoria a medias porque 2 de los 5 magistrados, en este caso las 2 damas, hicieron un voto disidente al abuso de esa sentencia. Y nosotros tuvimos entonces la oportunidad de llegar al Tribunal Constitucional y hacer en ese tribunal una declaración de urgencia que fue aceptada y logramos la aprobación del partido. O sea que cuando hicimos la Asamblea Constitutiva faltaban 30 días para las elecciones. Ustedes no tienen que recaudar firmas, ustedes siguen. No, nosotros estamos 4 años aprobados, después. nosotros estamos Ok. aprobados, hicimos la Asamblea Constitutiva, tenemos la certificación de un partido que está registrado y aprobado por la Junta Central Electoral y estamos abriendo las puertas para todos aquellos que quieran ser candidatos a diputados y senadores. El mensaje es el siguiente: presentaremos candidaturas independientes, creemos que hay una visión distinta que esté expresada en una obra y eso será algo propio del momento correcto para poderle decir al país quiénes serían las opciones hacia el 2028. Bien, Lenín, de verdad, muchísimas gracias
por aceptar nuestra invitación. A ustedes, amigos televidentes, volvemos en segundos con un invitado en el próximo bloque de su programa Conclusiones. Seguimos.